Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la salvación. Vamos a estar viendo si la salvación se puede perder o no, cómo es que esto pues funciona, si los que son salvos por siempre, o si los que en algún momento fueron salvos pueden perder la salvación. Vamos a ver si esto es cierto o no. Vamos a ver cómo ocurren todas estas cosas. Y la pregunta es, ¿la salvación se pierde? Si aún no te has suscrito, considera suscribirte al canal principal Master Bible y al canal secundario Según la Biblia, y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Entonces vamos a comenzar a dar respuesta a esta pregunta para ver si la salvación se puede perder o no. Vamos a estar utilizando vamos a seguir utilizando esta aplicación. Aquí abajo te voy a dejar el link por si la quieres utilizar. Y bueno, vamos a ver si la salvación se puede perder o no. Primero están pues los que dicen que la salvación no se puede perder, que una vez que la persona es salva, ya no puede perder la salvación. Una vez que la persona ha sido declarada justa, pues obviamente esta persona ya habría aceptado a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Esta persona ya en algún momento creyó de corazón. Esta persona en algún momento se arrepintió, y de acuerdo a lo que dicen, pues esta doctrina es que hay una seguridad eterna de la salvación, donde pase lo que pase, esa persona pues va a seguir por el camino de la salvación. Y vamos a enfocarnos en este video en algo de lo que dicen para ver si esto es cierto o falso. Entonces algo de lo que dicen, que a continuación vamos a ver si la palabra de Dios respalda esto o no. Dicen que los que ya son salvos pueden pecar, pueden cometer pecados o vivir en pecados o pecar deliberadamente y no perder la salvación. Seguirían siendo salvos, seguirían yendo por el camino de la salvación, que aquí lo podemos ver en la aplicación que pues estamos usando de esta manera. Entonces estas personas en algún momento creyeron, en algún momento aquí lo tenemos, la fe. Ahorita no estoy hablando nada sobre lo que tenga que ver con el bautismo, no estoy hablando nada sobre eso. Estamos hablando ahorita de la fe. Entonces en algún momento estas personas aceptaron a Jesucristo, aceptaron a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. En algún momento esas personas, como aquí lo dice, en algún momento recibieron el Espíritu Santo, recibieron la justicia de Dios, de la cual también aquí habla, por ejemplo, Romanos 5, 1 a 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto aplicaría para estas personas que en algún momento fueron salvas. También por acá tenemos otro pasaje. Tenemos el que creyere y fuere bautizado. Como decía, no voy a hablar ahora mismo sobre el bautismo porque se extendería demasiado este video. Pero lo que estamos viendo es personas que dice aquí, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Estamos hablando de personas que en algún momento pasaron al camino de la salvación, pasaron a ser salvos. Por acá dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y eso no vosotros pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces de eso estamos hablando. Y vuelvo
vuelvo a repetir en forma de resumen lo que nos están diciendo. Pues los que dicen que la salvación no se puede perder están hablando de personas que en algún momento creyeron. Esas personas, aquí lo voy a explicar con la aplicación. Esas personas creyeron, estas personas pasaron a ser justificadas. Aquí lo podemos ver, pasan estas personas a ser justificadas, pasan a ser salvas, pasan a el camino, a estar dentro del camino de la salvación. Y de acuerdo a ellos, estas personas en ninguna manera, es decir, es imposible que estas personas pierdan la salvación. Y el enfoque en este video es ver si aunque estas personas pequen, aunque estas personas vivan cometiendo pecado, vivan pues en sí viviendo en el pecado, cometiendo pecados, vamos a ver si estas personas siguen por el camino de la salvación, como ellos argumentan que la salvación no se puede perder, si aunque pequen, si aunque maten, si aunque vivan en fornicación, en adulterio, en mentiras. Vamos a ver si es cierto esto que dicen que es imposible que estas personas pierdan la salvación. Pues también otro de los argumentos es de que ya que es por la fe, ya que no tenemos que hacer nada, no se tienen que hacer obras, entonces pues por la fe estas personas pues por creer, porque Jesucristo vino para el perdón de los pecados, dio su sangre, entonces por creer en Jesucristo no se pierde la salvación y se sigue por el camino de la salvación. Eso es lo que están diciendo, que la salvación no se puede perder. Pero el enfoque es que uno de las cosas que dicen es que aunque se peque, aunque se vive en el pecado, la salvación no se puede perder, no importa lo que se haga. ¿Por qué? Porque ya tenemos la justificación y es imposible de que haya una retractación por parte de Dios de algo que nos dio un regalo. Entonces es imposible que Dios rompa su promesa o rompa algo que Él mismo hizo. Entonces, si nos hizo una nueva criatura, Dios estaría rompiendo todo esto. Entonces, de acuerdo a ello, aunque cometamos pecados, aunque se peque, la persona sigue siendo salva. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a pasar a ello para ver si la palabra de Dios respalda esto o no. Si la palabra de Dios nos dice que se puede pecar, se puede vivir en el pecado y seguir siendo salvos, pues entonces esta doctrina, en efecto, la doctrina de la seguridad de la salvación, sería pues una doctrina verdadera. Pero si con la palabra de Dios nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice que las personas deben luchar por no pecar, si la palabra de Dios te llama a no pecar, entonces podremos darnos cuenta que esta doctrina es una doctrina falsa. Entonces vamos a ello para ver si esta doctrina de que se puede pecar deliberadamente y aún así seguir por el camino de la salvación. Vamos a ver si es esto que se dice es cierto o falso. Entonces voy a dar lectura a un pasaje que no está en esta aplicación. Es Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya nos podemos aquí en este pasaje tan solo dar cuenta de que podrían
podrían intentar respaldarse de este pasaje porque está diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, y podrían decir: yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo, ¿por qué? Porque yo creí y yo creo en Él. Y yo creo en Él, entonces pues no importa, como dice, no importa que se lleguen a cometer pecados, no importa que se llegue a matar, o fornicación, o adulterio, o mentir, o criticar, o toda esa cantidad de pecados. No importa esto, pues yo, porque creo, sigo siendo salvo. Pero la palabra de Dios, aparte de decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios ya comienza a decirnos que no es así, que pues los que dicen que se puede pecar deliberadamente y no perder la salvación, podemos ver que eso, pues la palabra de Dios nos comienza con este pasaje tan solo a decir que no es así, que se debe andar conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas personas que dicen que se puede pecar deliberadamente y aún así seguir por el camino de la salvación, esto sería falso, porque la palabra de Dios nos está diciendo que no hay condenación, pero para los que no andan conforme a la carne. Entonces, estas personas sí pueden creer que son salvas, que son salvas, y estar pecando deliberadamente, estar viviendo en el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que sería como un espejismo. Estas personas estarían en una especie de espejismo donde ellas piensan que estas personas piensan que por solo creer y aunque vivan en pecado, están por el camino de la salvación. Esto sería una especie de espejismo donde estas personas sí pueden creerlo, pero no porque estas personas crean que son salvas, en realidad lo son, porque por sus frutos, por su forma de vida y por su testimonio es que nos podemos dar cuenta si en realidad van por el camino de la salvación o no. Y no tanto para nosotros, porque incluso nosotros podemos ser engañados y pensar que una persona es salva. ¿Por qué? Porque simplemente, por ejemplo, no convivimos con esta persona todo el día, entonces podemos pensar que esta persona va por el camino de la salvación, pero quizá esta persona no va por el camino de la salvación. ¿Y qué quiero decir con esto? Con que podemos engañar a otras personas, podemos pensar que vamos por el camino de la salvación, pero a Dios no se le engaña. Entonces sí podemos creer que vamos por el camino de la salvación, viviendo y pensando que podemos pecar y seguir en la salvación. O también puede ser que tengamos un falso arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es pecar y decir: bueno, ahí está Jesucristo me da el perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que peco y después, pues, en apariencia me arrepiento, pero vuelvo a pecar nuevamente en lo mismo y nuevamente otra vez peco y en apariencia me arrepiento, pero vuelvo a pecar. ¿Por qué? Porque pues sigo creyendo, entonces pues soy salvo. Entonces esto es un falso cristianismo, donde no se está viviendo conforme a Dios. Y como comentaba, sí puede haber este espejismo donde puedan estas personas
o podamos creer que vamos por el camino de la salvación sin obedecer a Dios, sin pues hacer, como aquí dice la palabra, tenemos fe, pero no hacemos buenas obras, no obedecemos. Podemos creer que podemos creer que vamos por el camino de la salvación, pero puede ser que no sea así. ¿Y qué pasa? Que para estas personas que están cometiendo pecados, que viven en pecado, la palabra de Dios está diciendo que estas personas no van por el camino de la salvación. Entonces, esto de que la salvación no se puede perder, que las personas pueden pecar, pueden cometer pecados y aún así pueden vivir en el pecado, más bien porque sabemos que todos pues cometemos pecados y todos vamos a seguir cometiendo pecados mientras estemos pues en vida, porque aquel que diga que no tiene pecado o que no peca pues es un mentiroso. Esto lo dice la palabra. Entonces esto se trata de pues personas que vivan y que pequen deliberadamente, que vivan en el pecado y que pequen deliberadamente y que aún así piensen que son salvas porque pues creen. Entonces esto se trata de esto, y la palabra de Dios está diciendo que no es así, está refutando los que dicen que la salvación no se puede perder, porque como comentaba, dice que no hay condenación para los que están en Cristo, pero dice que para los que no andan conforme a la carne. Entonces estas personas están pecando deliberadamente y de acuerdo a ello están viviendo conforme a la carne. Entonces para ellos no aplica esto de que no hay condenación. ¿Por qué? Porque estas personas andan conforme a la carne. Estas personas están viviendo en pecado. Estas personas están pues cometiendo cualquier tipo de pecado. Entonces estas personas no andan pues en el camino de la salvación. Aunque estas personas puedan creer y estén creyendo, esas personas sí, no, y vamos a ir a ello, porque en esta aplicación nos permite ir a ello. Entonces estas personas están creyendo, pero están viviendo conforme a la carne y no conforme al espíritu. Y aquí lo podemos ver, estas personas pues ya no andan en la luz. Estas personas ya andan pues en un camino de oscuridad. ¿Por qué? Porque están viviendo conforme a la carne. Entonces la palabra dice que no hay condenación para aquellos que viven conforme al Espíritu. Entonces, si no se vive conforme al Espíritu, se va por el camino de la condenación o por el camino de la oscuridad. Y esto entonces estamos refutando por completo a los que dicen que se puede pecar deliberadamente. Podemos verlo aquí, que los que viven conforme a su concupiscencia, conforme a los placeres, conforme al mundo, que se dejan arrastrar y llevar por el mundo, que comienzan a pecar. Estas personas en algún momento creyeron, estas personas en algún momento fueron salvas, y pues estas personas piensan que pueden estar creyendo y pecando deliberadamente a la vez, pero la palabra de Dios nos dice que no es así, que la palabra de Dios está diciendo que los que creen deben vivir conforme al Espíritu. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que las personas creyentes, es decir, los cristianos creyentes, no deben vivir conforme al mundo, sino deben vivir conforme a Dios, obedeciendo a Dios y conforme a su voluntad.
Entonces la salvación sí se puede perder. Los que están enseñando que la salvación no se puede perder y que se puede pecar deliberadamente y vivir en el pecado y aún así no perder la salvación, eso es una completa mentira. Están enseñando pues una doctrina falsa, es una doctrina falsa, y aquí lo podemos ver claramente que para estar por el camino de la salvación se debe vivir conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y esto, ¿qué implica? Esto implica una obediencia. Y a continuación vamos a ver cómo hay más pasajes que respaldan esto. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y del Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces aquí podemos ver en este pasaje que acabo de dar lectura, que no está en la aplicación, podemos ver que está hablando de personas que en algún momento gozaron de estar en la justicia, en la luz de Dios, pero que en otro momento estas personas se alejaron pues de Jesucristo, y aquí la palabra nos dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Dice que volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estas personas en algún momento estaban, se podría decir, en una relación con Dios, vivían en una armonía con Dios, estaban bajo su justicia, y pues esas personas en algún momento estaban obedeciendo a Dios, estaban haciendo pues buenas obras, estaban haciendo todo esto pues que justifica a los hombres, que es la obediencia que sabemos que justifica. Entonces estas personas en algún momento estaban viviendo de esta manera, estaban en una relación con Dios, estaban creyendo, pero también estaban obedeciendo. Pero dice la palabra de Dios que en algún momento pues se enredaron otra vez por el mundo, comenzaron a vivir por el mundo, fueron vencidos nuevamente por el mundo, y dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. Es decir, mejor no les hubiera sido, esa es la comparación que está haciendo, mejor les hubiera sido no haber creído, mejor les hubiera sido no haber recibido el conocimiento de la verdad. Y dice que les ha ocurrido lo siguiente, y hace aquí pone en la palabra de Dios un proverbio: el perro vuelve a su vómito, y dice la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Con esto, ¿qué está diciendo? Que las personas que en algún momento fueron sacadas del mundo, estas personas vivían en las tinieblas, estas personas vivían en la oscuridad, estas personas fueron sacadas de ello. Conocieron el camino de la verdad, conocieron el camino de la justicia, conocieron el evangelio, recibieron
el Evangelio, creyeron en el Evangelio, pero estas personas en algún momento, ¿qué ocurrió? Que volvieron atrás, se alejaron del camino de la justicia, volvieron a los placeres del mundo, volvieron a la vida mundana, y a eso es a lo que se está refiriendo este pasaje cuando dice el perro vuelve a su vómito. Con esto pues queda comprobado que aquellos que reciben la palabra, que aquellos que creen el Evangelio deben permanecer en ese Evangelio que recibieron, y no porque la justicia sea por medio de la fe, pues creamos que podemos pecar deliberadamente o vivir en el pecado, porque eso es completamente falso para los que dicen que la salvación no se pierde y que se puede pecar deliberadamente y aún así no perder la salvación. Eso podemos ver que la palabra está diciendo que es completamente falso, porque los que no viven conforme al Evangelio, entonces esas personas pasan a alejarse de la justicia, y esto es, como ya había dicho, son las personas que vuelven al mundo, que comienzan a vivir en los placeres, que vuelven a los placeres, que vuelven a la vida de la que en algún momento fueron sacados, vuelven a vivir pues en la carne, y pues eso quiere decir que están alejados de la justicia de Dios. Entonces también los que pecan deliberadamente y los que viven conforme al mundo y no conforme a Dios, pues estas personas no están por el camino de la salvación, eso que quede muy claro. Y pues para no caer en la mentira de los que dicen que la salvación no se puede perder, sí se puede perder la salvación, y ya estoy mencionando cómo. Si se vive conforme al mundo, aunque en algún momento se haya caminado cerca de Dios, se haya recibido el Evangelio, se haya aceptado a nuestro Señor Jesucristo, si en algún momento se vive conforme al mundo, pues eso quiere decir que hay una lejanía del camino de la salvación. Entonces la salvación se estaría perdiendo por esto. La salvación se estaría perdiendo porque la persona prefiere vivir conforme al mundo y está rechazando la salvación, que como sabemos sí es por gracia, pero es por gracia por medio de la fe, pero todos los creyentes deben obediencia para seguir manteniéndose por el camino de la salvación. ¿Y esto qué quiere decir? Que como ya lo había comentado, estamos llamados a vivir en santidad y a estar luchando por no pecar y por vivir conforme al Espíritu. Entonces ese es el llamado que todos nosotros tenemos, y pues de esta manera estaríamos por el camino de la salvación. Pero el caso que tenemos aquí es el de pecar deliberadamente y el vivir conforme al mundo, conforme a la carne y no conforme al Espíritu, que es lo que podemos ver aquí en la aplicación. Entonces de esta manera estamos pues alejados del camino de la salvación. Entonces se estaría perdiendo la salvación, no porque Dios no la quite, sino porque cada persona es libre de ir por el camino que desea. Y si las personas deciden ir por el camino del mundo, pues Dios respeta esa libertad, pero eso no quiere decir que sigan por el camino de la salvación. Entonces esto que quede muy claro,
que no porque estemos bajo la gracia, eso quiere decir o eso da un permiso para que se viva en el pecado. Esto no es así. Y a continuación voy a leer otro pasaje que habla sobre esto, sobre que no se debe vivir conforme al mundo, y también tiene que ver con la pérdida de la salvación, de la cual estamos hablando, que sí se puede perder. Romanos 6, 15, 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, en este pasaje no se nos está hablando de todas estas cosas. Entonces, pues los que respaldan esto de que la salvación no se puede perder, que aunque se peque y deliberadamente y se vive en el pecado, pues defienden el pecado, defienden la vida en el pecado y argumentan que la salvación no se puede perder. Y este pasaje de Romanos nos está diciendo que no es así, que eso es una mentira, que no porque ya no estemos, porque ya no estamos bajo la ley, estamos, como había mencionado, estamos bajo la gracia, pero eso no quiere decir que vayamos a estar sometidos a la vida de pecado. Y en la palabra dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Entonces, ¿qué ocurre? Que si se vive en una vida de pecado, si se peca deliberadamente, lo que nos está diciendo la palabra es que estas personas que viven de esta manera son esclavos de lo que obedecen. Entonces, si están pecando, son esclavos del pecado. ¿Y qué ocurre? Que la palabra dice que el pecado lleva a la muerte, pero también viene el otro caso que dice que si estas personas, como había comentado, permanecen en la obediencia a Dios, entonces dice la palabra que la obediencia es para justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas seguirían dentro de la cobertura de Dios, como por la obediencia. Estarían dentro de la justicia por la obediencia a Dios. Entonces, que quede claro que no porque estamos bajo la gracia, eso da algún permiso para pecar deliberadamente. Si queremos permanecer en el camino de la salvación, si queremos seguir gozando de la salvación, de ser salvo, de lo que hemos obtenido, debemos permanecer en obediencia a Dios. Entonces, nada más para aclarar que la salvación sí se puede perder y que estamos llamados a precisamente hacer lo contrario a lo que dicen estos que enseñan que la salvación no se puede perder, que una persona, una vez recibida la salvación, ya no la puede perder. Eso es completamente falso, de que la persona podría pecar deliberadamente, vivir en el pecado y aún así seguir por el camino de la salvación. Esto es completamente falso. Nosotros estamos llamados precisamente a hacer todo lo contrario. Estamos llamados, como aquí lo podemos ver en la aplicación, estamos llamados a no pecar, a alejarnos del pecado, y estamos llamados a hacer buenas obras, como aquí también lo podemos ver claramente, y estamos llamados a permanecer, como aquí también lo podemos ver en la aplicación, a permanecer en obediencia a Dios. Y de esta manera es que podría decirse que continuamos por el camino de la justicia y por el camino de la salvación,
solo de esta manera. Entonces, de esta manera terminamos este video. Si te gustó el video y quieres que sigamos utilizando esta aplicación para hacer más videos, dale like y compártelo. Suscríbete al canal principal Master Bible y al canal secundario Según la Biblia, y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Te invito a ver todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.